Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Naturalmente Hablando con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma. Soy Cristian Vázquez, soy periodista y trabajo en el equipo de vinculación con el medio del CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y hoy día me acompaña mi compañera Cristina Flores. Cristi, bienvenida. Hola, gracias. Hoy día tenemos una invitada muy especial, me tiene muy feliz, así que vamos a hablar de cosas súper interesantes. Sí, con la Cristi venimos del mundo de las ciencias sociales, entonces el estar conversando sobre inteligencia artificial, sobre desarrollo tecnológico, ha sido un desafío que nos mantiene en constante aprendizaje. Y aquí nos surge la duda de esta temática tan amplia que es el aprendizaje. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre aprendizaje y educación junto a nuestra invitada que es Noemi Crosby. Noé, ella trabaja en el equipo de transferencia tecnológica del CENIA y es una de las personas que más nos ha apoyado al equipo de vinculación en esta misión que tenemos nosotros de acercar contenido y acercar la información existente a los estudiantes de educación básica, educación media y educación superior. Así que bienvenida, Noé. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, como mencionó Cristian, yo soy parte del equipo de transferencia tecnológica del CENIA. Soy ingeniera en computación, específicamente un poquito en robótica, pero parte de mi intención con la ingeniería en general y con la computación en particular es la interdisciplina. A mí me gustan mucho las áreas más humanistas, lo que es conocido como lo artístico en general, entonces para mí fue súper interesante poder trabajar dentro del CENIA en todo lo que es pedagógico. También tengo harto historial en términos de lo pedagógico. Mi familia son mayoritariamente profesores universitarios. Bueno, de ahí viene. Entonces, claro, desde chica siempre he tenido metida en la cabeza la idea de que uno tiene que hablarle a la persona de tal forma que te entienda. Entonces, esta idea de poder enseñar y de poder trabajar con las personas para que todos tengamos una base similar, para que todos entendamos más o menos el mundo de una forma más completa y que podamos apoyarnos desde distintas áreas de expertise, no necesariamente siendo todos expertos, pero por lo menos todos entendiendo para qué sirve la expertise del otro, me ha sido muy intrínseco en mi forma de pensar y me ha sido muy útil trabajando en todos los temas de difusión. Vamos a sacar el jugo en este episodio, entonces, Noé, prepárate. Me parece. Sí. Noé, cuando yo pienso en la relación entre inteligencia artificial y aprendizaje o educación como tal, lo primero que se me viene a la mente es que esto va a tener un cambio en el cómo, el cuándo y el qué aprendemos. Absolutamente. Particularmente el cómo es muy probable que sea drásticamente diferente, pero de una forma esperable, en el sentido de que desde la inserción de las tecnologías en la educación se ha estado empezando a ver esta idea de cómo cambiamos desde el conocimiento por el hecho de conocer versus el entender el conocimiento. El ejemplo más clásico es el de las calculadoras. Cuando yo estaba en el colegio, uno tenía que aprender matemáticas porque no ibas a tener una calculadora todos los días contigo. Y ahora todos tenemos calculadoras 24/7. Y igual casi nunca las usamos. Pero están ahí y están a disposición de uno. Incluso tenemos a Google, tenemos cosas que nos permiten buscar información universal en segundos. Entonces, mucho del enfoque pedagógico, no solo con la inteligencia artificial, sino que con todo lo que es la tecnología en las manos de la persona cotidiana, tiene que ver con cómo cambiamos este paradigma de el aprender no quiere decir memorizarse un montón de cosas, sino que quiere decir entender por qué pasan ciertas cosas, por qué se piensa de tal forma, por qué se analiza matemáticamente, por qué se revisa la historia, por qué el arte tiene una relevancia universal. Entonces, particularmente el cómo está muy metido en esta idea de, sobre todo por el tema de la velocidad de la tecnología, ¿cómo lo hacemos para cambiar esa parada suficientemente rápido? En general, el gran problema que involucra todo esto, que involucró las calculadoras y que involucró Google y todo, es cómo evito que las personas que estén aprendiendo hagan trampa.
Y esa idea de hacer trampas es la que está incorrecta y la que hay que eliminar 100% de la pedagogía y de la educación en general. Quiero destacar para los que están escuchando y no viendo, cuando la Noe dijo hacer trampa, hizo signo de comillas. Sí, porque ese hacer trampa viene un poco desde la idea de que porque es fácil acceder a la información, estás engañando un proceso porque no te costó acceder a la información. No fuiste a una librería o a una biblioteca llena de polvo a buscar un libro. En ese sentido, ¿no? Para allá va. Claro, y es una idea que tiene que evolucionar porque en algún punto, no tengo evidencias claras, pero conociendo a la humanidad y la forma en que se repiten las cosas, yo estoy segura de que haber tenido una enciclopedia en la casa en algún punto era hacer trampa. O sea, sí, carta fue trampa, tener computador fue trampa, sí, la imprenta fue trampa, todo fue trampa en algún momento. Y mucho tiene que ver con esta idea de lo que mencioné antes, de como el memorizarse las cosas. Porque teniendo mi celular, yo puedo buscar cuál fue el 8º presidente de Colombia. Y no necesito haberlo sabido. Pero habiendo entendido la razón de por qué el entender la historia es importante, puede que buscando esa información entré a la página de Wikipedia y empecé a ver todo lo que hizo el 8º, el 9º, el 10º presidente de Colombia y empezar a entender la historia y el trasfondo. Entonces, mucho de lo que hace falta recuperar y que la tecnología ha demostrado mucho que hace falta recuperarlo, es el entender por qué. Es un poco esta idea de los niños que tienen la edad del por qué, que preguntan absolutamente a todo. Y que claro, para algunos papás es chato porque uno de repente no sabe. Y no nos gusta decir que no sabemos. Entonces, creo que es importante que se empiece a dar un nuevo foco a que el por qué ahora sí puede ser respondido. Porque yo le puedo decir al niño, toma mi celular, búscalo en Google y averigua. Y alimentar esa idea del entender más que el cortarlo porque no lo tengo en mi cerebro automáticamente. Si lo llevamos a lo concreto, quizás, claro, tenemos la posibilidad de buscar una información y un dato histórico, pero ahí el énfasis que tenemos que dar a aquellos que trabajamos en educación, en divulgación científica, es entender cómo llega un determinado país, por ejemplo, con esto el presidente de Colombia, el 8º presidente de Colombia. ¿Por qué un país llegó en tal fecha a un periodo de república o de independencia? ¿Qué factores ocurrieron para que ese presidente llegara? ¿Cuáles fueron las cosas que hizo en su periodo y cuáles fueron las consecuencias? Entonces, el dato del cuándo termina siendo anexo a todo un proceso histórico y cómo eso afecta hasta el presente. Esa es como la idea que tenemos que ayudar a contextualizar. Claro, que es lo que normalmente se habla como pensamiento crítico. Siempre que uno ve currículums y cosas se menciona el pensamiento crítico, pero muchas veces es muy difícil hacer la bajada. Y ahora, con más razón, es difícil hacer la bajada porque es tan fácil hacer la otra versión, la versión que es preguntas de alternativa y que uno puede tener la respuesta concreta sí o sí. Entonces, mucho del cuándo y del cómo están conectados por esta idea de la velocidad de la tecnología. Porque el cuándo debería ser ahora, pero no va a ser ahora. Porque la tecnología avanza mucho más rápido que todo lo demás. Exacto, respecto a ese avance vertiginoso de los desarrollos tecnológicos que constantemente están apareciendo modelos nuevos, aplicaciones que incluso ya están disponibles en celulares. Uno de los temas que creo que hemos cubierto de buena manera es aprender con herramientas de inteligencia artificial. Utilizar estas herramientas para aprender de forma más inmediata en espacios que están fuera del aula, por ejemplo, pero también creo que podríamos conversar o destacar de cierta manera la importancia de aprender sobre inteligencia artificial. Yo creo que hoy en día estamos viviendo un momento donde la globalización está en su efervescencia máxima, al punto de que la alfabetización digital, el conocer conceptos sobre nuevos desarrollos tecnológicos, lo que es las inteligencias artificiales en general, ya no es un lujo y termina siendo básicamente una obligación para ser capaces de que las nuevas generaciones se desenvuelvan en el mundo del mañana, básicamente. Claro, o sea, en términos generales, uno diría que como la inteligencia artificial nos afecta a todos deberíamos por lo menos entender lo básico y sobre todo los límites, porque tiende a pasar mucho como este pánico público en el sentido de que la mayoría de la gente creció con películas como Terminator, como 2001, en que la inteligencia artificial, más que lo que es en concreto y en realidad, que es programas que tratan de hacer tareas que pueden hacer las personas, son
reflejos de qué pasaría si una persona no tuviera sentimientos. Entonces, muchas veces en las películas, como se requiere una dramatización, como se requiere que haya un antagonismo y una introspección a lo que es la humanidad, las máquinas se utilizan en su forma más burda. Incluso cuando son aliados, incluso como en Star Wars, C-3PO y Arturito, son personas, pero que no funcionan como personas, porque en esencia no tienen ciertos componentes. Normalmente, ya hablando de los medios en generales, es emociones. Esa es como la básica. La mayoría de las máquinas no tienen emociones en las películas. Y cuando las tienen, pasa a ser un discurso sobre si es que la máquina es máquina o es persona. En estas películas como Yo Robot y cosas más intrínsecas a lo que es la emocionalidad de la máquina deja de ser máquina. O nos lleva a ese conflicto de Claro. cuestionarnos si lo es, claro. Claro. Sí, sí. Entonces, está mucho culturalmente esta idea de que la máquina en la vida real se parece a lo que nos esperábamos. Porque en cierta forma se parece, en cierta forma es súper capaz de imitar ciertas acciones, en este momento ChatGPT tiene una gran capacidad de conversar, pero el no entender cómo funciona esa conversación hace que mucha gente tenga miedo porque se imagina a la nave de 2001, que también era súper bueno para conversar, podía tener conversaciones enteras con una persona y vocalmente, usando sonidos, no solo en texto. Entonces, como a nuestros cerebros les gustan los patrones, tratamos de acoplar todas esas máquinas en una misma área. Y además, perdone que te interrumpa, pero como que somos re malos para poner el verbo imitar. Porque decimos, ChatGPT conversa contigo y ChatGPT imita una conversación contigo para darte respuesta. Si agregáramos eso, ayudaría mucho también al proceso de entender esta emulación, que ha significado un gran esfuerzo tecnológico, poder emular y simular, pero lo sacamos inmediatamente cuando ya le oíamos la experiencia usuaria y es como que ¡pum!, se nos olvidó que eso estaba ahí presente. Claro, que es parte, por un lado, de la percepción de la persona que está usando la herramienta y por el otro, de el no entender 100% cómo funciona la herramienta. Total. Porque yo igual he tenido varias conversaciones con gente de explicarle así como, no, ChatGPT no te habla. ChatGPT lo que hace es que leyó tanto texto y tantas cosas que personas de verdad escribieron, que sabe cuál es la probabilidad de que después de que hola, venga, ¿cómo estás? Sí. Y utiliza lo que más probablemente viene después. Sí, total. O sea, ChatGPT nunca entiende lo que está diciendo. Entonces, si es que uno no sabe eso, si es que uno está por fuera y simplemente piensa, como dices tú, esta idea del verbo, de ChatGPT me habla, ese habla viene con una carga bien humanitaria en el sentido de que yo para hablar tengo que haber pensado primero. Total. Porque además en la historia de la humanidad es de las primeras veces que hablamos con máquinas. O sea, llevamos 5 minutos de tiempo histórico hablando con máquinas, entonces todavía no le agregamos ese otro. Quizás deberíamos inventar un nuevo verbo cuando hablamos con una entidad que no es humana, pero no lo hemos hecho y quizás en el futuro va a ocurrir, no sabemos, pero hay una interacción nueva y todavía no lo llevamos como a lo cotidiano. Claro, y ahí algo de lo complejo es que nosotros como humanos tratamos de humanizarlo todo. O sea, el clásico son las mascotas. Uno le habla a sus mascotas como si fueran personas. Sí. A veces como si fueran guaguas, a veces como si fueran personas como adultas, pero como personas. Sí, total. E incluso con los objetos. O sea, es clásico encontrar estas imágenes en que es como, oh, mira, este árbol tiene una cara. No tiene una cara, tiene 2 manchas y después tiene una mancha como medio larga estirada abajo y parece una cara. Total. Pero nuestro cerebro es empático y nosotros queremos como interactuar con las cosas que nos rodean y para interactuar tenemos que entenderlas y para entenderlas tienen que ser humanas. Total. Y Cristian seguramente tiene ahí una pregunta, pero la manera en que enfrentamos esa interacción en el mundo de la educación es súper complejo porque finalmente también le damos una autoridad a una herramienta basada en algún tipo de inteligencia artificial para darnos respuestas que empezamos a considerar válidas, correctas, precisas. Claro. Y esa es otra carga que le empezamos a dar y en vez de decir, bueno, esto es lo más probable, entonces chequeemos si esto que tiró como más probable es efectivamente atingente, pertinente, lo más preciso para la consulta.
Y Claro. es todo un proceso que hay que empezar como a educar. Po. Sí, y también tiene mucho que ver con esta idea del experto. Nosotros normalmente tratamos de hacer como en default, creerle al experto. Y mucha gente ha asumido que la inteligencia artificial es el experto final. Sí, Como que la inteligencia artificial lo sabe todo, entonces tiene que estar correcto. total. Cuando las personas que trabajamos con inteligencia artificial sabemos que la mayoría de las veces la inteligencia artificial no está en lo correcto. Así es. Plenamente no lo está. Sí, de hecho, en relación a esta interacción de humano-máquina, por decirlo de cierta Ujú. manera, sobre todo en el realizar tareas o en el aprendizaje como tal, nosotros desde el SENIA tenemos una serie de actividades donde estamos presentes en espacios donde las llevamos dos actividades que tenemos puntualmente hechas por gente del equipo de desarrollo para que la sociedad civil pueda interactuar con una inteligencia o con algunas inteligencias artificiales de una forma mucho más lúdica, más didáctica que estar como de repente conversando puntualmente con ChatGPT a través de la pantalla. En ese espacio nosotros hemos interactuado con hartos colegios, principalmente de distintos espacios de Chile. Pero dentro de las conversaciones que he tenido con estudiantes me surge, o se genera el mismo tópico recurrente, que es que al utilizar herramientas como ChatGPT puntualmente para realizar sus tareas terminan siendo penalizados de alguna manera. ¿Qué opinas tú de la integración de herramientas de inteligencia artificial en el aula o en el proceso de aprendizaje de estudiantes principalmente? En el caso particular de estudiantes, yo creo que es importante hacer una integración, pero no de la forma en que se está haciendo actualmente. Porque volvemos a la idea como de este hacer trampa. O sea, en lo que mencionas tú, muchas veces son penalizados porque el profesor que está haciendo la tarea o el educador está considerando que ellos tienen que saber. Y para saber, ellos tienen que haber sacado la información exclusivamente de sus cabezas. Lo cual es una generalización, y es una generalización medio falsa en todos los ámbitos, porque nunca va a haber una idea que surja exclusivamente de nuestras cabezas. Entonces, para que haya una buena integración, en mi opinión, esto puede ser discutido por harto rato, la integración tiene que venir desde antes. O sea, el mismo educador tiene que ser capaz de decir, ok, yo sé que en el mundo existe la inteligencia artificial. Yo sé que mis alumnos quieren que les vaya bien. Ellos ¿Ergo? no... Ergo. van a usar todas las herramientas que tengan disponibles, incluyendo la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hago yo? Si es que quiero saber si entendieron o no. Voy un paso antes y les digo, ya, esta es la pregunta. Yo se la pasé a ChatGPT y ChatGPT me respondió esto. Dígame por qué está mal. Sometámoslo a escrutinio público. Exacto. O dígame por qué está Total, bien sí, también, si total. puede que esté bien. A mí me pasa, yo hago clases en la USACH y siempre uso este ejemplo. Uno de los chicos, cuando yo me presenté y supieron que yo trabajaba en el SENIA y todo, esta es la profe que nos va a pillar cuando usemos ChatGPT. Entonces yo le digo como, sí, te voy a pillar cuando lo usen mal o cuando no lo estén usando y deban usarlo. Claro. Entonces es totalmente distinto. Entonces cuando están en la sala algunos como que están usando ChatGPT y como que lo ocultan. Y le digo, a ver, ¿cuál prompt usaste? Veamos. Y es súper distinto porque se les abre un mundo, entienden que la verdad es una herramienta mucho más limitada de lo que pensaron, Claro. pero además les facilita un proceso de investigación porque parten de una base que pueden criticar, que es súper distinto partir con una base que tú digas, a ver, yo no estoy creyendo tanto y empiezo a buscar a partir de cero, ¿qué es? No sé, la célula. Por decir algo, a decir, a ver, veamos qué es la célula, no le creo mucho esto y te cambia completamente la perspectiva. Claro, y es la idea de mucha gente le tiene miedo a la página en blanco, Mucho. pero incluso cuando una persona escribe, generalmente la primera cosa que escribe es pésima. Y uno tiene que corregir y reestructurar y volver a armar. Entonces, la inteligencia artificial es útil cuando uno lo ve como un eliminar la página en blanco. Pero después yo igual tengo que pensar. O sea, el problema ahí, y cuando se pone un poco borrosa esta idea de la trampa, es cuando el alumno o estudiante tomó ChatGPT, copió y pegó la pregunta y copió y pegó la respuesta después en el papel en que tenía que entregar. Con el incluido, claro, aquí tienes Exacto. una... Ni siquiera le quitan el inicio. Ahí sí. Exacto. Eso es un problema. Porque incluso si es que un estudiante llegó, leyó la pregunta, la puso en ChatGPT y ChatGPT le respondió una tontera, eso quiere decir que ahora el estudiante tiene que pensar, ok, ¿cómo reescribo la pregunta para que me dé la respuesta que yo quiero? Y eso igual cumple el objetivo de comprender, porque tengo que comprender lo que me preguntaron, tengo que comprender lo que creo que mi profesor quiere que yo responda,
tengo que comprender por qué lo que ChatGPT me está diciendo está mal y finalmente tengo una respuesta. Entonces, eso igual es un proceso educacional. Sí, de hecho, quiero aquí mandar un mensaje a la audiencia, aprovechar de invitar a utilizar herramientas de inteligencia artificial para explorar más la creatividad, el conocimiento o preguntar de repente ciertas cosas que les puedan interesar, que muchas veces, al no ser entendidas, estas herramientas nos pueden ayudar a digerir el texto de una forma más amigable, a entenderlo con ejemplos más sencillos, pero como dijo la Noé hace un ratito, creo que es súper importante ser críticos y cuestionar todo lo que nos dicen las inteligencias artificiales, porque no son el experto final, como bien dijo la Noé, sino que son herramientas que nos permiten poner el conocimiento que ya existe, que fue creado por personas, de una forma mucho más accesible, de una forma más ordenada y ponerlo a nuestra disposición. Entonces, como el uso consciente de estas herramientas y entenderlo como tal, como herramientas que nosotros podemos utilizar para, y no como caer en este como facilismo de copiar y pegar, porque básicamente estas herramientas no son el rincón del vago que hay en mi generación. Claro. Bueno, todos tuvimos un libro alguna vez desactualizado. Cuando yo era chica y tenía, y tú mencionabas los Icaritos y todo este mundo, me acuerdo que cada cierto tiempo mi mamá me decía como, oye, esa cuestión está súper desactualizada, como que ese Icarito yo creo que hay que botarlo porque dice que, no sé, todavía está Plutón, por decirte algo. Entonces, Claro. efectivamente, constantemente todos los medios que usamos para educarnos y para educar a otros tienen que estar sujetos a un escrutinio y a una visión humana Claro. de poder evaluarlo. Y eso, combinando las dos ideas que mencionaron, es súper importante y creo que es una de las primeras cosas que un poco le abre los ojos a la gente que no entiende lo que es la inteligencia artificial, el mostrarles que la inteligencia artificial solo aprende lo que nosotros ya aprendimos primero como sociedad. O sea, todo lo que sabe la inteligencia artificial es porque una persona lo definió antes. Una persona lo escribió en papel, una persona se lo mandó a alguna parte de la academia, fue corroborado, dijeron sí, esto es conocimiento real, y recién ahí se le pasó a la inteligencia artificial. Eso implica que aprende lo bueno y lo malo. Exacto. Eso es súper importante Exacto. también. Y parte de eso también es que yo creo que es un problema más de la gente que no creció con la internet, porque de nuevo, esto no es un problema que surgió de la nada, esto ha estado repitiéndose, pero cada vez más rápido. Entonces, en mi experiencia, cuando yo he conversado con gente un poco más joven que crecieron teniendo el Rincón del Vago y cosas como Google a su disposición, llegan a entender que de repente Google se va a equivocar. O ni siquiera equivocar, sino que va a tener un sesgo a lo que tú le estás diciendo. Si yo busco en Google una cuestión que es mentira, pero mentira, Google me va a dar una respuesta de alguien en alguna parte del universo que pensó lo mismo que yo pensé. Algún Juanito Pérez que se le ocurrió y ahora está en internet. Entonces, no porque esté en internet es verdad. Porque más está el mundo ficción. Claro. O sea, hay información que se carga dentro de las bases de datos que pueden ser una historia inventada sobre las 2 lunas del planeta Tierra y va a aparecerte. Tú vas a buscar Claro. cuál es el nombre de la segunda luna y te va a seguramente aparecer un nombre. Esas cosas son las con las que hay que tener cuidado. Sí. Y que es parte del desmitificar lo que es la inteligencia artificial. Porque si es que uno lo considera el experto final, entonces asume que todo lo que te responde es verdad y no consideras, ok, ¿de dónde viene esta información? ¿Y por qué me está diciendo lo que me está diciendo? Entonces, para muchas personas, el primer paso, yo he tenido de nuevo esta conversación un par de veces, es decirle, ¿alguna vez has apretado en Google, buscas algo y aprietas la pestaña número 5 y te dice un montón de tonteras que no tienen nada que ver con lo que buscaste? ChatGPT también tiene eso en su información. También sabe eso. Entonces, si en algún punto tú le preguntas algo y no tiene las primeras 4 páginas, va a ir a la 5ª página de Google y te va a responder una tontera nada que ver. Es de una fuente completamente inoficial, por decirlo de cierta manera. Ahora, ¿qué quiere decir? Que nos aportan nuestros procesos creativos. Y está súper bueno que haya información, no está bien que haya información mala, que es una frase pésima. Está bien que haya todo tipo de información. Lo que hay que entender es la fuente de la que viene y el objetivo que tenía la creación de esa información. Hay información ficticia que está hecha para entretenernos, hay información científica que está hecha para descubrir e informarnos. Entonces, es ahí donde también viene ese mundo de tampoco podemos privar
que solo haya información verdadera, porque la ficción es parte de los elementos más importantes de la creación humana también. Inventar historias, inventar mundos paralelos, inventar mentiras, nos entretiene y nos da las mejores películas y guiones que hemos visto. Entonces, también no limitemos la creatividad, solo que, bueno, si vamos a inventar una historia para contarle a mi hijo antes de dormir sobre las 2 lunas de la Tierra, usemos una herramienta, pero si vamos a hacer una tarea sobre las 2 lunas de la Tierra, usémosla de otra manera. Por ahí va. Sí, totalmente de acuerdo, Cristi. Te invito a hacer tu pregunta. Mi pregunta, ya. Pregunta de rigor. Que me encanta. Tengo 2. Una más cortita y una que te puede extender un poquito. Bueno, Okay. La primera es, ¿cuál es tu definición favorita de inteligencia artificial? Mi definición favorita yo diría que es la que considero más correcta, porque es suficientemente amplia, pero te dice la expectativa, que es esta idea de que la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos, o sea, de procesos que relacionan una cosa con otra, que hacen A, si está A, entonces pasa B, y que a través de esos algoritmos tratan de replicar la forma en que procesan el mundo los humanos. Ahí tiene un poquito de lo que mencionábamos antes de esta idea de ponerle palabras que definan que esto no es un copia-pega, sino que es un... La palabra para mí importante ahí en esa frase es el replicar. Porque muchas veces se utiliza la palabra imitar o directamente se dice para pensar como un humano. Total. El Entiendo. hecho de pensar, de poner la palabra pensar, ya es caótico. Claro. Porque ¿qué es pensar? Total. Ni siquiera nosotros sabemos para nosotros lo que es pensar. Entonces ponerla en una definición es terrible. Me encanta. Es como bien precisa para ti, es como correcta y no deja lugar a errores en términos de los procesos ahí. Claro, y le quita un poco la emocionalidad de fondo también. Mm. Porque como es una definición, debería ser clara en el sentido de que esto es un proceso científico que utiliza matemática y que utiliza lógica, pero que no genera un nuevo ser, no genera como una nueva entidad o Claro. no genera algo así como que produce emoción. Estamos jugando a ser dioses en Claro. ese sentido. Te cacho. Es armar algo que me facilite a mí mi día a día para que haga las cosas que a mí me da paja hacer. Me encanta. Sí, eficientar algunos procesos. Claro. Ok, perfecto. Mi segunda pregunta es como este podcast va a quedar grabado, vamos a estar ahí en algún tiempo expuestos al audio y a la imagen. ¿Y cómo sientes que va a envejecer esta conversación? ¿Cómo sientes que de aquí quizás a 5 años vamos a estar hablando de los procesos educativos, del acceso a la información con las inteligencias artificiales de aquí a un rato? ¿Vamos a envejecer mal en esta conversación o vamos a envejecer bien? Mira, ahí lo complejo es de nuevo la velocidad. Porque es súper posible que en el futuro cercano, ponle 5 años, envejezamos súper mal. Súper mal. Todo lo que dijimos, nada que ver. Nada que ver. Pero, si es que pasa un rato y la cosa sigue como está, es posible, sobre todo un poquito menos centrado en la teoría, sino que es lo más centrado en la pedagogía misma y en cómo se habla de cómo se aprende. Eso yo cruzo los dedos para que funcione en el futuro y sea evidente. Cosa que alguien en 20 años más escuche lo que estamos diciendo y diga, sí, obvio que sí. Porque ojalá que en el futuro no tenga ningún sentido memorizarse cosas antes de la prueba y después olvidarse completamente el día siguiente. Ese sería el ideal. Que pasemos al mundo reflexivo, al mundo crítico. Claro. Que ya, ok. Si es que realmente va a pasar, no tengo idea. Si es que realmente va a pasar en 20 años, puede que se tarde 100 años. Puede que se tarde lo que se tenga que tardar. Entonces, en el mejor de los casos, esto se vuelve lo más evidente de la vida. Vamos a tener una conversación fútil de que mira las tonteras que decían, sí, es obvio. Creo que algo bonito del proceso es ir aprendiendo en el camino, e ir, como hemos conversado harto de él en este capítulo, es el aprendizaje como tal, en qué momento aprendemos y cómo aprendemos. Así que Noé, te doy las gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por este espacio de conversación donde hemos aprendido mucho. Y les invito también a todas las personas que nos han estado viendo que revisen el capítulo donde hablamos sobre el futuro del aprendizaje en los tiempos de la inteligencia artificial. Agradecemos también, además de la presencia de Noé, a la Universidad Autónoma por brindarnos este espacio y a todas las personas que hacen esta conversación posible. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Chao.